Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con las catequesis de arte. En este mes me gustaría hablaros de una obra de arte a colación de una noticia de actualidad que ha salido y que me ha surgido esa idea a raíz de esa noticia para hablaros de esta imagen. Estamos hablando de las Inmaculadas. En este caso salió la noticia de una Inmaculada supuestamente de Murillo que había sido restaurada pues de aquella manera y bueno, después se descubrió que no era una Inmaculada de Murillo, sino una de sus muchas copias, en este caso una copia importante de finales del siglo XVIII, pero una de las muchas que tuvo Murillo a lo largo del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX a raíz del redescubrimiento de este artista. Bien, pues estaba pensando yo en la biografía de Murillo. Murillo fue una persona que supo captar muy bien la sensibilidad del pueblo de Sevilla, de la sensibilidad mariana, y retrató, entre muchos de sus temas, está el tema de las Inmaculadas, sobre todo en la última etapa de su vida. Murillo realizó, que se sepa, en torno a unas 30 obras de la Inmaculada o de la Purísima. Y particularmente me gustaría hablaros de una obra en concreto que desde mi punto de vista es la mejor de todas las que realizó, ya de las últimas, en la última etapa de su vida. Hablamos de la Inmaculada Concepción de Soult, que se suele conocer así, o la Inmaculada de los Venerables. Es de una obra del año 1678, ya en la última etapa de su vida. Recordemos que Murillo falleció unos años más tarde, en 1682, debido a la caída por un andamio en su taller, mientras realizaba un trabajo para los capuchinos de Cádiz, y a raíz de las heridas de esa caída, pues murió a los pocos meses. Murillo, como digo, es un pintor especializado entre muchos de sus temas, sobre todo temas relacionados con el espíritu de la Contrarreforma, que estuvimos hablando en el vídeo anterior del Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563 en Roma. En ese concilio se conciben a las obras de arte como un elemento más para luchar contra el protestantismo. Murillo supo captar muy bien, a través de encargos realizados por órdenes religiosas en Sevilla, este espíritu, y pudo conocer a través de la obra particularmente de Zurbarán y de José de Ribera, aunque también conoció a Velázquez en Madrid, supuestamente, pues pudo conocer esos estilos artísticos heredados, entre otros, de maestros italianos como Caravaggio. Aunque Murillo fue derivando poco a poco en un estilo personal que ha sido el que se ha quedado con nosotros. En la última etapa de su vida realiza un estilo muy personalista que se llama el estilo vaporoso, en el que las figuras se diluyen prácticamente con el fondo, haciendo que lo terrenal pase a ser algo muy espiritual. Eso se ve, por ejemplo, en las Inmaculadas. En este caso, la que vemos, las Inmaculadas de Soult, conocida particularmente por todos, fue un encargo, aunque actualmente esté en el Museo del Prado de Madrid. Hace unos años recuerdo que pudimos verla en su lugar de origen, que es el Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, en el barrio de Santa Cruz. Allí fue encargada por Justino de Neve, don Justino de Neve, que fue particularmente el que le encarga esta obra a un afamadísimo Murillo en aquella época. Ya desde mediados del siglo XVII, en torno a 1645, ya era considerado por el archidiácono de Sevilla como el mejor pintor de la ciudad. Y de hecho, probablemente tuvo por parte de Carlos II, en torno a 1672, por esta fecha, tuvo invitaciones a irse a la corte en Madrid, y sin embargo se quedó prácticamente toda su vida en la ciudad de Sevilla. Y eso pues hace que nos diga que la fama del propio pintor fuera muy importante, y que además tuviera una holgura económica también muy destacada. En este caso, hablando de la Inmaculada de Soult, estamos viendo una obra que es una obra de grandes dimensiones. Se le llama así obra del mariscal Soult porque fue el propio mariscal francés en el que en la Revolución Francesa, en 1808, cuando invade la península ibérica, pues se lleva esta obra para su propiedad, para su casa. Se la llevó y ya está.
Después pasó al Museo del Louvre y después, en torno al 1940, en un acuerdo entre el gobierno español y el mariscal Pétain, el gobierno de Pétain, pues se intercambiaron una serie de obras en el que vino entre ellas esta magnífica obra de Murillo, en la que vemos prácticamente un estilo que podríamos reconocer todos, no por algo en especial, sino porque ha sido reproducido hasta la saciedad en nuestros días. Ha tenido multitud de copias, entre ellas las que ha salido en la actualidad debido a esa fallida restauración, que por cierto tengo que decir que es reversible, que no es algo grave. Estamos viendo a una Inmaculada con los colores de pureza de Murillo, como se le conoce, aunque esos colores de pureza fueron la visión de Beatriz da Silva, en el que veía a la Virgen con esa túnica blanca. Recordemos que los colores de pureza tradicionales, como las Inmaculadas de Pacheco, eran un color de pureza también azul, pero un azul un poco más oscuro, un poco más intenso en la túnica, en la capa, perdón, y en la túnica tenía un color rojo carmín, ¿no? Sacramental, un color de pureza sacramental. Sin embargo, tras la visión de Beatriz da Silva, vemos que se cambia esa tonalidad roja por una blanca. Azucena, jazmín, nos recuerda a la pureza de la flor de la Virgen, que también se representa como una Inmaculada apocalíptica, tal y como aparece en el libro del Apocalipsis, cuando se hace referencia a la Inmaculada como una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Tradicionalmente esa corona de 12 estrellas se ha venido representando también en las Inmaculadas, pero en este caso Murillo prescinde de ese elemento para darle un toque más de naturalidad. Sin embargo, distingue muy bien lo espiritual de lo menos espiritual. Quiero decir con esto, la Inmaculada sí aparece con esa ráfaga de luz en la parte trasera, como estamos viendo, y rodeada por una serie de angelotes y querubines. Algunos de ellos, como estamos viendo en la parte inferior izquierda, aparecen con ese estilo vaporoso que estábamos comentando, como que parece que se diluye en la obra. Es una mezcla entre lo espiritual y lo mundano. También vemos la Virgen se apoya en una nube con una túnica que cubre prácticamente una parte importante de esa media luna, que en realidad es una luna entera, solo que así queda un poco más estético, y la Virgen muestra una señal de hieratismo importante. Vemos la túnica azul, que es un color de pureza también, ese azul celeste de Murillo que siempre se habla. Ese azul viene a significar un poco la eternidad, es lo que viene un poco a representar, y la mirada de la Virgen alto, por supuesto, mirando hacia arriba, probablemente sea una muchacha sevillana de la época la que esté representada, y las manos ricamente recogidas a través de esa túnica puesta sobre el pecho, y además con una postura de los dedos algo antinatural, algo que nos está indicando de que no es algo propio de este mundo, sino que es más espiritual que terrenal. La mirada de la Virgen, por supuesto, mirando al Padre, mirando hacia el cielo, y los angelotes que la acompañan a modo casi de asunción, mirando hacia arriba y subiéndola poco a poco hacia el cielo. Aparecen angelotes en todas las partes, solo que algunas aparecen de tonos más vaporosos y otras menos. La verdad es que hay un contraste muy fuerte, es una obra ya prácticamente rococó, se podría decir, porque hay un contraste muy fuerte entre el semihieratismo que podemos ver en la Virgen, ¿no? Como que está ajena a lo que está ocurriendo, está como en tránsito, en trance, y sin embargo vemos que los angelotes están con un movimiento y un dinamismo que contrasta un montón con la figura de la Virgen, y eso nos está indicando de que la Virgen está en un momento culminante, en un momento muy espiritual, muy diferente al que pueden estar esos niños angelitos que lo ven como algo más normal, como algo más habitual, más dinámico. Bien, con esto que quiere transmitirnos la obra, aparte de todo lo que he comentado anteriormente, que ya de por sí es una catequesis, yo aquí quiero hacer una reflexión final con respecto a la obra de arte, y es que Murillo fue una persona muy afamada en vida, no pasó apuros económicos, pero sin embargo tuvo otra serie de apuros muy importantes. Murillo se casó joven, probablemente con un familiar lejano. Con la mujer que se casó tuvo, al menos que se sepa, 10 hijos. De estos 10 hijos vio morir al menos 5 en muy pocos años, incluida su mujer. Muchos de ellos afectados por la peste,
que en aquella época arrasó con Sevilla matando a la mitad de la población en un año. Pasó de 120.000 habitantes a 60.000 habitantes entre 1649 y 1650. En una etapa central de Murillo. Murillo se salvó de la peste, pero no así muchos de sus familiares, como era lógico y prácticamente estadístico. Entonces, Murillo vio morir a muchos de sus amigos, a sus hijos, a su propia mujer. De hecho se quedó viudo y no volvió a casarse, y contrasta eso mucho. Todavía los historiadores no se explican de forma racional, evidentemente, cómo Murillo, después de pasar todas estas penurias, consigue, a pesar de ello, en esta etapa final de su vida, hacer las obras más dulces de su producción, entre ellas las Inmaculadas. Esta obra que estamos viendo en una etapa final, ya un Murillo más desgastado, sin embargo, cuando hace esas obras más vaporosas, con la pincelada más suelta, con una espiritualidad mucho más conseguida, mucho más madura, y eso nos da las cuentas de la fe que tenía el propio Murillo. Ya no solo como pintor a la hora de retratar, de un conocimiento teológico, como hemos comentado anteriormente, espectacular, sino también de que a pesar de las tragedias que vivió en su vida, era capaz de sacar la dulzura del amor de la Virgen, de Jesucristo, de las enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica. Quiero decir con esto que conservó la fe. A pesar de todo, conservó esa fe, porque a pesar de los encargos que tuvo, evidentemente podía haber transmitido esa fe de otra manera y se hubiera visto a lo mejor un pintor mucho más dramático, como hemos visto en otros casos. Sin embargo, aquí todo lo contrario, conserva una mayor fe en Jesucristo, en la Virgen María, a pesar de todas las desgracias que ocurrieron en muy pocos años a lo largo de su vida. Algo que es digno de admirar y que nos debe dar ese mensaje, ese apoyo, quizás en momentos de dificultad, cuando tengamos a lo mejor alguna pequeña crisis de fe, que todos podemos padecer, por supuesto, a raíz de la pérdida de familiares, de amigos, de desgracias que veamos en el día a día en nuestro mundo, que tenemos muchísimas. Una de ellas es, por supuesto, esta desgracia de la pandemia del COVID-19. Ahí tenemos el ejemplo de Murillo para enseñarnos que Dios no nos deja solos y que a pesar de todo lo que pueda ocurrir, podemos seguir adelante y podemos seguir creyendo en Él. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.